Nacional por Formosa y por Juntos por el Cambio, a quien ya saludamos. Diputado Carvajal, Daniel Quintero de Radio Fénix La Rioja lo saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te va? Un gusto. Gracias por atendernos, diputado. Bueno, el motivo era que nos explique sintéticamente qué es lo que se está debatiendo, qué es lo que se está discutiendo y que está trayendo muchas controversias, como todo lo que últimamente se discute en diputados, obviamente. Esto de la reducción horaria que propone el gobierno, el Ejecutivo Nacional. ¿De qué se trata exactamente, diputado? Bueno, fundamentalmente eso, de determinar una jornada laboral que no tenga las 48 horas que están establecidas actualmente como el máximo posible de una jornada laboral, es decir, son 8 horas por día, 48 semanales, y reducirlo a una jornada laboral que no se habla, pero bueno, el número tentativo es que en vez de ser 8 horas diarias, sean 6 horas diarias, ¿no? Esto, digo, es una discusión que el gobierno la plantea en medio de la campaña electoral, sí. Y motivado sin ninguna duda por un fin puramente electoralista. Es cierto que es un tema que es posible de ser discutido, es cierto que el mercado laboral ha cambiado de manera sustancial. Ahora, lo que no se puede hacer es discutir esta cuestión desvinculada de la productividad, es decir, la reducción de la jornada laboral implica que tiene que existir sectores productivos que estén en condiciones de afrontar, porque esto implica necesariamente, obviamente, mayores costos para la patronal, porque obviamente que el concepto es que se reduce la jornada laboral, pero debe mantenerse el nivel de ingreso del trabajador, no es que se le puede disminuir. Entonces, obviamente que esto implica un mayor costo para las empresas, y esto es lo que motiva este nivel de discusión que existe, que reitero, nosotros en la comisión, nuestros representantes han hablado, tenemos especialistas que están en condiciones de discutir las nuevas complejidades que tiene el mercado laboral, pero el problema es que es muy difícil hacerlo cuando la intención del gobierno no es aumentar los derechos de los trabajadores, como dicen, sino sencillamente salir con consignas de neto corte populista y puramente construido sobre la base del relato y sin tomar en base la realidad. Diputado Fernando, ¿le puede decir Fernando, diputado? Sí, con todo respeto. Fernando, usted dice, a ver, y coincido, si es lo que entendí, coincido. Todas estas últimas medidas que están tomando son puramente electoralistas. Totalmente, todo lo que está haciendo, a ver, estamos en un país donde tenemos 8 millones de trabajadores no registrados y estamos hablando de reducción de la jornada laboral. Lo primero que tenemos que hablar es cómo logramos que estos 8 millones de trabajadores estén registrados y empiecen a tener lo básico, que es vacaciones, ¿se entiende? Es decir, el trabajador precarizado son 8 millones, no es 1, ni 2, ni 500.000, ni 1 millón, son 8 millones de trabajadores que hoy no gozan de los derechos básicos del contrato de trabajo. Esto es vacaciones, la posibilidad de tener una obra social que les resuelva sus problemas, etcétera, etcétera. Ahora, en vez de ver una solución para ese problema gravísimo de nuestro país, están buscando cómo trabajar menos los trabajadores registrados, digamos. ¿Cómo trabajar menos? Sí. Claro, entonces este es el inconveniente y esta es la locura que está planteando el gobierno, que encima plantea estas cosas sin pensar en cuál es la fuente de financiamiento que tienen, ¿no? Es decir, la semana pasada votaron 4 universidades nuevas, sin ninguna justificación, 3 de ellas, ¿a dónde? A 30 kilómetros de Buenos Aires, porque el interior para eso no existe, ¿no? Fernando, a ver ese detalle porque no lo tenía. De las universidades, que una se llama Madre de Plaza de Mayo, ¿están todas en Buenos Aires? De las 4, yo voté a favor de una sola, que es la Universidad de Río Tercero, porque bueno, en el interior del país, en el interior de Córdoba, y a su vez ahí sabemos lo que pasó en Río Tercero con la famosa explosión causada por el gobierno de esta misma gente,
sí, quisieron explotar un pueblo para encubrir el contrabando de armas, y de alguna manera esa universidad es la compensación que la comunidad pide. Es decir, por eso votamos. Pero las otras tres, la de Madre de Plaza de Mayo, la del Delta, que es para Massa, para Tigre, y la de Seiza, están a los 30 kilómetros del Obelisco. Entonces, y la de Madre de Plaza de Mayo también. Entonces, en vez de pensar en modificar el esquema de nuestro país, a ver cómo generamos integración, cómo logramos que nuestros jóvenes se queden en el interior y estudien las carreras que se necesitan, seguimos creando universidades en Buenos Aires y en sus alrededores. Por supuesto, con la plata de todos los argentinos y no casualmente en el distrito de Massa, que es el candidato a presidente. Entonces, lamentablemente, todas estas discusiones, algunas de las cuales podríamos darla y deberíamos darla con seriedad y con preocupación y pensando en el mercado laboral que se viene, que es muy, muy complejo y muy distinto al que tenemos actualmente, lamentablemente no lo podemos hacer porque el único interés que tiene el gobierno es ver cómo le suma 4 votos más a Massa para ver si logran entrar en el balotaje. Fernando, ¿usted tiene todavía mandato o tiene que renovar su banca? No, yo tengo 2 años más de mandato. Estuve, claro, yo igualmente estuve de candidato a senador ahora en Las PASO, pero bueno, no me fue bien, ganó otro candidato, así que igualmente tengo 2 años más como diputado nacional, así que bueno, estamos trabajando fuerte. Pero Fernando, usted está en la Comisión de Trabajo, ¿no? Estoy en la Comisión de Legislación de Trabajo. En la Comisión de Legislación Laboral. Se va a investigar, porque hace un rato en la apertura, Fernando, justamente tocaba este tema. Yo escuché a muchos del Partido Unidos por la Patria decir: Argentina tiene pleno empleo. Es más, hay un periodista, Navarro, que seguramente lo ubica, del Destape, dice, La Rioja tiene, nosotros le estoy hablando de La Rioja, usted me decía de Menem recién, sí, bueno, Menem, el de la explosión en Río Tercero, pero sí. Ellos dicen pleno empleo, pero le dicen pleno empleo, Fernando, a gente que tiene un plan, a gente que tiene una cosa precarizada. Bueno, claro. Eso no es empleo pleno. Pero por eso, por supuesto que no, estos son unos caraduras y unos mentirosos, la verdad. Hablar en este país de pleno empleo cuando tenemos 8 millones de trabajadores no registrados, una tomada de pelo, digo, no lo puede decir Navarro, pero no lo va a decir ningún economista serio, ni siquiera se animan a decir estas cosas. Nosotros tenemos un enorme problema de falta de empleo, pero a su vez de precarización del empleo. Yo no sé cómo es la situación en La Rioja, pero en Formosa y en muchas... Es muy parecida a la de Formosa, diputado. Seguramente, me imagino. Muy parecida. Pero digo, la cuestión de haber creado las falsas cooperativas, porque claro, nosotros somos cooperativistas, pero las falsas cooperativas utilizadas para precarizar trabajadores, a los cuales le están pagando en Formosa sueldos de 30.000 o 40.000 pesos, es verdaderamente un fraude laboral y un escándalo. Ahora ellos le dan esa miseria de sueldo a algunos trabajadores y con eso dicen de que le han dado empleo, y esto de ninguna manera es así. El empleo es empleo. Tenemos que exigir empleo, pero además tenemos que exigir empleo de buena calidad. Esto quiere decir aporte jubilatorio, obra social, posibilidades de ascenso, de promoción y de mejora. Eso es tener trabajo. Ahora, ¿cómo se logra un trabajo de calidad, diputado, que coincido, cuando hay gremios, sindicatos de dinosaurios que tienen 50 años en cada sindicato, que están en contra de modernizar las herramientas y las legislaciones laborales? Bueno, tienen que aparecer otros representantes, porque, a ver, el problema de eso es que ellos están defendiendo su sector, pero lo están haciendo a costa de otros millones de trabajadores que la están pasando muy mal. El otro día, cuando fueron con el tema de impuestos a las ganancias, sí, una medida también absolutamente electoralista, estaban los sindicalistas que estaban ahí, son los que son directamente beneficiados, que sus representados sí son beneficiados. Ahora, el problema es que son los ausentes, son los 8 millones de trabajadores no registrados, son los precarizados, son todos esos que no tienen un sindicato que los defienda. Entonces, como no tienen un sindicato que los defienda, es donde tiene que aparecer el gobierno defendiendo esos derechos y poniendo límite a estos sindicatos. Ayer justamente veía una tablita de empleo público y está Formosa, su provincia, y en segundo lugar está la nuestra, La Rioja. Así es, sí, bueno, en Formosa el empleo privado es prácticamente inexistente, es un porcentaje ínfimo, muy pequeño, y lo poco que hay a su vez es de muy baja calidad. Pero el problema mayor es que el empleo público es de muy mala calidad.
¿Cuánto es el sueldo promedio en Formosa de un empleado municipal, diputado? Mira, los empleados municipales, la verdad que ahora no sé con estos últimos aumentos, porque algunos aumentos ha habido, pero en el interior de la provincia no deben estar llegando a 80, 90 mil pesos. Estaban en 65 mil pesos hace unos meses atrás, y que ahora con algunos aumentos deben estar en 80, 90 mil pesos. Realmente son sueldos miserables. Con esto que me dice, yo tengo que anticipar que Juntos por el Cambio votaría en contra de esta reforma horaria, porque además leí por ahí también... a ver, sí. Hubo un retroceso. Primero salieron con mucho énfasis sí. El gobierno, pero se ve que después hubo algunos empresarios amigos que le bajaron los decibeles a la cosa y empezaron a bajar un poco los decibeles de la cuestión. Están hablando de alguna reducción a 44 horas, más alguna cuestión más bien de tipo simbólica que lo que habían planteado al inicio. Nosotros creemos que no es el momento de discutir esta cuestión. Estamos a un mes de las elecciones, estamos a 3 meses de un cambio de gobierno, estamos en una situación económica verdaderamente desesperante, donde las urgencias claramente son otras. Estas son discusiones que son posibles y válidas, pero en un contexto político de crecimiento de la economía, claro, que claramente no es el que nos ha llevado este gobierno de incapaces conducido por Massa y por Alberto Fernández, que debe estar por ahí en algún lado, no sabemos dónde, ¿no? Por China creo que anda ahora. Claro. Leí por ahí, diputado, que aprovecho que usted está en la Comisión de Legislación Laboral, a quienes más podría afectar esto de la reducción horaria es a las pymes, a la pequeña industria. Bueno, claro, sin duda. A ver, que no podemos negar de que habrá... A ver, los bancos, que han sido los grandes ganadores del modelo de Massa y Alberto Fernández, porque las ganancias que obtienen los bancos con el festival de Lelí que hacen es un negocio fenomenal. Bueno, probablemente haya sectores que estén en condiciones de afectar, de recibir una chica de la jornada, digamos. Ahora, esto tendrá que ser discutido y dado en el marco de un convenio colectivo del sector y ver cuál es la empresa que realmente pueda afrontarlo, pero tomarlo como una medida general, lo que va a hacer sobre la pequeña y mediana empresa, que son los grandes dadores de empleo de este país, va a tener un efecto enorme, porque muchas de ellas están hoy apenas sobreviviendo al borde de la... Claro, sin insumos, sin nada. Sí. Claro, si encima le sumas un sobrecosto laboral en este contexto, verdaderamente para muchas seguramente va a ser un tiro de muerte. La última, diputado, y agradeciéndole mucho el contacto. Todo esto que usted me está contando, todas estas medidas electoralistas, todo este festival de guita que están tirando, falta que suban a un globo aerostático y tiren plata. ¿Esto debería para alguno en un próximo gobierno ser causal de investigación y de posibles problemas judiciales y legales de verdad por esto que están haciendo? Mirá, por estas cosas no sé, pero sin ninguna duda que cuando sepamos todo el malgaste de dinero que está habiendo, los abusos que están existiendo en este momento, el próximo gobierno va a tener que revisar esto, ver las contrataciones, ver las designaciones, los pases a planta permanente, los sueldos que se están pagando en este tiempo y que están queriendo dejar un Estado colonizado con todos sus representantes que no se los pueda tocar. ¿Están nombrando gente, diputado? ¿Están nombrando gente? Sí, mucho. Están nombrando en distintas empresas, distintas reparticiones, ha aumentado, no tengo en este momento el dato, pero ha aumentado el número de pases a planta permanente. Bueno, lo que suele hacer habitualmente esta gente, que es tratar de dejar el Estado cooptado, para después, aparte, ocupar esos puestos del Estado, no para trabajar en pos del interés general, sino para boicotear las políticas públicas que pueda querer implementar un gobierno, un signo político diferente. Diputado Fernando Carvajal, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por la amabilidad. Ha sido un gusto. Gracias. Igualmente. El diputado nacional por la provincia de Formosa, Fernando Carvajal. ¿Por qué lo hablamos?